Tenemos el siguiente problema. Una masa de gas contenida en un cilindro vertical está a una presión absoluta de 0.15 megapascales y se tapa mediante un émbolo o pistón cuya masa total es m, o sea, se desconoce. A lo que acabo de leer, nuestro sistema es una masa de gas. Nuevamente, nuestro sistema es un gas. ¿Dónde está ese gas? Está dentro de un cilindro vertical, en un recipiente. Ese recipiente que tiene contenido nuestro gas, que es nuestro sistema, tiene una presión absoluta. Eso es muy importante también. Absoluta. Más adelante van a saber por qué. De 0.15 megapascales. La unidad de presión también puede ser, les decía, atmósferas, bar, milímetros de mercurio, que son los más comunes. Pero también tenemos pascales, kilopascales y megapascales. Entonces, esta es una unidad de medida de presión. Megapascales, así es como se llama. 0.15 megapascales. Entonces, mi sistema, que es un gas, está contenido en un recipiente y ese sistema o ese gas genera una presión absoluta de 0.15 megapascales. Dice que el recipiente que contiene el gas está tapado con un émbolo. Entonces imagínense una jeringa. Ese sería lo más gráfico. Una jeringa y su émbolo. Y el émbolo funciona como una tapa. ¿Sí o no? Entonces aquí nos dice que ese cilindro vertical que contiene el gas, que se encuentra a tanta presión, tiene una tapa, que en este caso es un émbolo o un pistón. Ese pistón o esa tapita con la que está, valga la redundancia, está tapado, o que está tapando, mejor dicho, mi cilindro, tiene una masa desconocida. Bueno, desconocida hasta ahorita, pero la tenemos que determinar. Y le llaman masa M. Bueno, ahora, el cilindro como tal es un, vamos a imaginárnoslo un poquito así, o sea, un recipiente cilíndrico, tiene un área transversal. El área de la sección transversal del cilindro es de 400 milímetros cuadrados. Cuando yo estuve haciendo este problema, dije, bueno, ¿cómo les voy a explicar a los chicos esa parte del cilindro y del área? Fíjense, sería algo así. Aquí adentro está contenido mi gas. Aquí está el dibujo, pero lo vamos a explicar con esto. Entonces nosotros tenemos aquí contenido mi gas. Y cuando hablamos de que el área de la sección transversal del cilindro es de 400 milímetros cuadrados, hay que imaginarnos como si nosotros viniéramos y cortáramos en dos al cilindro. Entonces, si tú vienes, a ver, voy a meter mi cilindro y lo cortas a la mitad, un ejemplo, ¿qué forma adquiere al cortarlo? ¿Qué forma adquiere al cortarlo el cilindro? No, ¿qué forma? O sea, vienes y le tumbas aquí a la mitad y lo ves. ¿Qué forma tiene? ¿Pero qué forma tiene? O sea, circular. O sea, al cortar el cilindro a la mitad, tú ves que se forma arriba algo circular. Entonces, eso que tú observas arriba, desde arriba mejor dicho,
que es algo circular, así, forma circular, todo esto que vendría siendo el círculo tiene un área de 400 milímetros cuadrados. A eso se refiere con el área de la sección transversal. Que tú te imagines que partes al cilindro en dos y que lo que tú observes es un círculo y ese círculo tiene un área de 400 milímetros cuadrados. Así es como lo puedes ver. Bueno, ahorita vamos a especificar un poquito más adelante. Seguimos. Determina el valor de M, es decir, la masa del émbolo, en kilogramos. Es lo que yo le decía, Brian. Aquí ya nos están diciendo en qué unidades lo necesita, en kilogramos. Utilizando el valor estándar de la aceleración de la gravedad, si la presión atmosférica en el exterior del cilindro es de 1 bar. O sea, que la presión atmosférica, o sea, de los alrededores, recuerden que mi sistema es el gas, las paredes del cilindro es mi frontera del sistema, y lo que divide de la frontera del sistema con mi sistema serían a los alrededores. O sea, la frontera del sistema es una manera de dividir o de aislar, por decir así, a mi sistema, a mi gas. Todo lo demás son mis alrededores, todo lo demás es el medio ambiente, todo lo demás viene siendo la parte de pues de masa de aire y está bajo las condiciones de la presión atmosférica. Bueno, entonces en resumen necesitamos determinar cuánto pesa, cuánta masa tiene ese émbolo. Entonces, datos. Sistema termodinámico es un gas. Presión absoluta del gas, PABS, 0.15 megapascales. Masa del émbolo, M émbolo. M, no sé cuánto vale, apenas lo voy a determinar, pero lo quieren en kilogramos. Área del cilindro, área de la sección transversal, A cilindro, 400 milímetros cuadrados. Gravedad, 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí dice, utilizando el valor estándar de la aceleración de la gravedad. No nos lo dan, pero yo ya sé que como no me lo dan, yo puedo proponerlo, porque ya es algo genérico, ya es una constante. Entonces, comúnmente vale 9.81, pero más exacto, 9.86 metros sobre segundo al cuadrado. Presión atmosférica, 1 bar. Entonces, ¿cómo puedo ver yo el problema? Al menos en una representación gráfica, así. Tengo un cilindro, estas son las paredes, esta es la frontera, este es el émbolo o pistón que sirve como tapa para mi cilindro. Adentro yo tengo mi sistema, que es un gas, y afuera todo está bajo el efecto de las condiciones ambientales, por ejemplo, la presión atmosférica, ¿sí? Y bueno, no nos dicen la temperatura, pero pues al menos nos dicen la presión atmosférica, que en este caso sería de 1 bar. O sea, todo esto es la representación gráfica de mi sistema. Ahora bien, para resolver el problema, si me están pidiendo, fíjense, me están pidiendo la masa del émbolo. Para que yo pueda determinar la masa del émbolo, yo voy a empezar por esta fórmula que dice, como yo quiero la masa del émbolo, entonces lo tengo que resolver en función
de la información con respecto a mi sistema, es decir, con respecto a la información que yo tenga del gas. Entonces, una información al menos que yo tengo del gas, a ver, ¿qué información tengo del gas, jóvenes? Nada más del gas, porque les digo, yo necesito determinar la masa del émbolo. La masa del émbolo realmente no pertenece a mi sistema, pertenece al cilindro, pero mi sistema es el gas nada más. Pero para yo determinar la masa del émbolo, tengo que considerar la información de mi sistema, y mi sistema es un gas. La pregunta es, ¿qué conozco del gas? Nada más, del gas. Entonces, cuando yo tengo información del gas, que en este caso es la presión en sí no es una presión absoluta, se refiere a una presión manométrica. Entonces ustedes dicen, hey, vamos a medir la presión de un gas. Lo que voy a medir prácticamente es la presión manométrica, no la presión absoluta. Pero bueno, ustedes me pueden decir, pero profe, usted no, en el problema no está dando presión absoluta. Ok. De ahí podemos tomar también para poder determinar esa presión manométrica. Pero sí nos va a ayudar. La presión absoluta sí nos va a ayudar a determinar la presión del gas, o sea, la presión manométrica. Y la presión manométrica, en este caso, ¿cuál es una fórmula con la que yo puedo determinarla? Presión manométrica es igual al peso sobre el área. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y de aquí qué conozco? Conozco peso, conozco área. ¿Qué conozco? ¿Conozco peso? Sí. Peso. ¿Conozco peso? ¿Sí? El problema me dice, ¿tengo tanto peso de algo? No. Pues no. Entonces, no tengo. Pero lo necesito. Pero acá vamos a ver cómo lo determinamos. ¿Tengo área? ¿Algún área por ahí en el problema? Sí. El área de la sección transversal, ¿no? Que sería de 400 milímetros cuadrados. Es decir, de aquí, para yo determinar la presión del gas o la presión manométrica, necesito peso, necesito área. Yo ya conozco el área, pero no conozco el peso. Pero el peso, yo lo puedo determinar así. Peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa? La presión manométrica, la presión del gas, va a estar en función de quien lo esté presionando. ¿Quién lo está presionando? El émbolo. Entonces, ese peso también, para esta presión, dice, dame el peso entre el área. Entonces, este peso prácticamente se refiere al peso del émbolo. Entonces, como se refiere al peso del émbolo, aquí me está diciendo masa del émbolo por la aceleración. Entonces, yo de aquí puedo determinar el peso utilizando la masa del émbolo y por la aceleración. La aceleración, en este caso, la aceleración sería la gravedad. Entonces, nada más asocio términos. ¿Sí? Lo asocio. Entonces, yo agarro toda esta información y la voy a sustituir aquí, en donde dice peso. Entonces, la fórmula prácticamente me quedaría completa, me quedaría así. Donde esta masa por esta gravedad es peso, solo que hice sustituir nada más. Entonces, en resumen, la presión del gas es igual a la masa del émbolo por la gravedad entre el área.
la pregunta sería, de aquí, y recordando con lo que me pide el problema, yo requiero masa del émbolo. Entonces, esta fórmula, así como la tengo, ¿me puede servir? ¿O qué tendría que hacer? A ver. Es que piden más. Me piden masa del émbolo. Y esta fórmula es para determinar la presión manométrica, la presión del gas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta fórmula, esta ecuación me sirve para determinar la presión manométrica o la presión del gas en función de la masa del émbolo, de la gravedad y del área. Entonces la pregunta sería, ¿yo necesito determinar presión del gas? ¿O qué necesito determinar? Entonces, esta fórmula, ¿qué onda? ¿Sirve, no sirve o cómo serviría? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mande. Ajá, pero tendría que despejar, porque así como está, pues es la presión del gas, pero yo no quiero presión del gas, yo quiero masa del émbolo. Entonces yo tendría que despejar M y dejarlo solito para que yo determine la masa, no la presión del gas. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a trabajar eso, porque realmente así como está la fórmula no nos sirve por el momento, pero ya tenemos un avance. Porque entonces, para que tú trabajes la masa del émbolo como tal, necesitas conocer qué, joven. Presión manométrica. ¿Tenemos presión manométrica? A ver, miren, no se confundan. Yo ya llegué de aquí a acá. Yo aquí, esta fórmula me la propone el libro, ya lo tengo. De aquí yo te digo, esta es presión manométrica o presión del gas, esta es masa, esta es gravedad y esta es área. A ver, de aquí, primero yo tengo que saber qué tengo y qué no tengo. ¿Tengo presión manométrica? No. ¿Tengo presión absoluta? No presión manométrica. ¿No? ¿Le había dicho que se pasaba la presión manométrica? Te sirve la presión absoluta para poder determinar la presión manométrica. Ahorita vamos a ver cómo lo voy a hacer, pero entonces, de acuerdo a esta fórmula, yo no tengo presión manométrica, pero la puedo determinar. ¿Tengo masa del émbolo? No, porque de hecho eso es lo que me están pidiendo. No lo tengo. ¿Tengo gravedad? ¿Tengo área? Entonces, de aquí tengo como que una contradicción, porque dices, yo de aquí necesito masa del émbolo, pero para poder determinarlo necesito presión manométrica. Y la presión manométrica se saca con la presión absoluta más presión baja, presión... Así es. Entonces yo de aquí me quedan dos incógnitas, la de presión manométrica y la que me está pidiendo el problema, la masa del émbolo. Entonces lo que yo haría sería despejar la masa del émbolo, porque es lo que me están pidiendo. Entonces presión manométrica lo tendría que calcular aparte. Entonces yo tendría que despejar. ¿Cómo quedaría el despeje? Masa es igual a la presión manométrica sobre gravedad y aquí por área. Entonces yo de aquí ya podría determinar la masa del émbolo, pero necesito determinar que también la presión manométrica, sustituir área y gravedad. Pero no tengo presión manométrica, tengo presión absoluta. Pero yo sé que presión absoluta es esto. ¿Cómo obtengo la presión manométrica aquí entonces? Presión absoluta
atmosférica. No sé. Yo veo que ya se confundieron.